12:12 de la tarde, seguimos aquí, señores, en modo opinión y vamos a recibir con un aplauso a nuestro invitado especial de la tarde de hoy. Tenemos en cabina al señor Joel Santos Echavarría, ministro de la Presidencia, ex gerente general de AFP Reservas, empresario importante del sector turístico de la República Dominicana. Bienvenido, ministro, gracias por acceder a nuestra invitación en el marco de nuestro 7º aniversario. Y aquí estamos un servidor, Samuel Sena, y Julia Muñoz Alegre, quienes estaremos compartiendo con usted esta hora y hablando de los temas importantes que están manejando y que están ejecutando ustedes desde el gobierno. Bienvenido a Modo Opinión. Claro, pues muy buenas tardes. Ya están pasadas las 12. Feliz almuerzo a los que tienen la oportunidad de arrancar temprano. Es así. Pero también es muy importante iniciar esta entrevista, primero felicitándolos por su 7º aniversario. Gracias. Fuera de cámara, estábamos tratando de contar, pero yo creo que esta es mi tercera vez aquí. Sí. Hace unos días me mandaron una fotografía con una que yo no me acordaba. Yo me acordaba de la que ustedes mencionaron. Sí. Pero no me acordaba de una que salía Jean-Louis con una gorra y... Un muchachito. Sí, el tiempo pasa y nos ponemos viejos. Y Otto estaba ahí, pero Otto sigue viéndose muchachito, o sea que no hay problema. Es que comenzó tan temprano que todavía parece un muchachito. Y ese Otto rinde. Eso es verdad. En el buen sentido. Eso es verdad. Ministro, mucha gente lo conoce ahora o ha tenido una mayor exposición, porque usted, como empresario, fue presidente de Copardón, pero también fue presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. O sea que ya venía con una trayectoria y una exposición empresarial. La bolsa importante. de valores también. También. Exacto. Entonces. Cebaldón, la central de valores también, hay varias. ¿En Cebaldón también? Sí. Ah, no. ¿Y qué edad usted tiene, ministro? No, lo puedo decir a viva voz. Yo en el lunes pasado cumplí 54. Ah, no, pero usted habla de Hostos, pero parece que también usted trilló parte de ese mismo camino. Sí, cumplí 54 en el pasado 17 de julio. Y aquí estamos con las energías, con las pilas puestas. Qué bueno. Bueno, pues le decía que quizá la mayor exposición se está dando ahora como ministro de la Presidencia, pero quizás otros no sabían parte de esa gran trayectoria. La pregunta principal, o la pregunta inicial, mejor dicho, ¿qué le motivó a usted dar ese paso del sector empresarial a la política? Porque era un exitoso, es un exitoso, aunque tuvo que hacer una pausa. No, y que uno lo piensa muchas veces. Uno que viene del sector empresarial dice, ok, política. Ahora mismo si me lo plantean, yo digo, imposible. Pero usted dio ese gran paso. ¿Por qué lo dio? ¿Qué lo motivó? Sí, mira, yo creo que el principal elemento, obviamente, es una serie de situaciones que se van dando. Yo siempre, si bien he estado, primero formé parte de grupos empresariales como ejecutivo, luego ya con mi propia empresa, con un grupo de socios, pues obviamente siempre he estado ligado al sector empresarial más que todo. Pero una primera variante que hay que mencionar es el hecho de que siempre he estado involucrado a los diferentes gremios, es decir, siempre he estado en la actividad gremial que desde el punto de vista empresarial es lo más cercano a la política, se puede decir. Es decir, siempre he estado en diferentes, y ustedes han mencionado algunos, pues he estado ligado a esos aspectos. Luego entonces se da otra coyuntura y es que una persona con la cual siempre he tenido una relación de amistad a través de muchos años, también proveniente del sector turístico, el hoy presidente Luis Abinader, pues da un paso a la política. Y cuando él da el paso a la política, pues obviamente siempre, desde siempre ha contado con sus personas más cercanas, con sus amigos. Y si bien yo siempre me desempeñé en mi sector empresarial y en los gremios, pues desde tan temprano como el 2010, siempre he colaborado con el hoy presidente en sus actividades políticas. Obviamente lo hacía desde un perfil bajo por mis propias actividades. De hecho, recuerdo en aquellos primeros años
algunos de las personas que hoy ocupan posiciones de relevancia, que colaboramos en una mesa de trabajo con el político que aún ni siquiera era candidato vicepresidencial, que lo fue en el 2012, sino que comenzaba a trillar ese camino. Recuerdo a Eloy Canciller en ese grupo, recuerdo a Pavel Isa, recuerdo a Miguel Seara Hatton, recuerdo a Juan Mustafa, por mencionar algunas de las personas que trabajábamos muy de cerca en ese aspecto. Perdonen si se me está olvidando alguno, porque ya hace más de 10 años de ese tema, pero siempre estuve ligado al presidente Abinader, trabajando y colaborando con él de una manera estrecha. Pero ya para concluir la idea, al final de cuentas, el hoy presidente Abinader se preparó durante muchos años para ejercer la función que hoy ejerce. Y también viene de una familia empresarial. Él ha tenido que hacer grandes sacrificios en ese sentido para él y su familia, para poder hoy trabajar de la mano del vamos a decir, de los dominicanos en este quehacer. Y al final uno se dice, si el presidente, que siempre ha marcado por el ejemplo, ha hecho ese sacrificio, ¿por qué uno, si tiene los mismos deseos que él de que el país salga adelante? También hay que decir, señores, en el periodo 2000, vamos a ser más específicos, 2012, 2020, se van dando una serie de situaciones en la política dominicana que uno comienza a cuestionarse si uno debía seguir mirando las cosas desde las gradas o si debía intervenir. Y creo que también ese otro elemento, sumado a lo que he mencionado, pues hizo que uno dijera, en este caso de manera personal, voy a bajar de las gradas, voy a hacer el sacrificio que requiere esta situación y vamos a colaborar con Luis Abinader para transformar y para cambiar las cosas. Y así pues sucede mi entrada en la política de manera directa. No fue sencillo, señores, no es fácil que un empresario dé ese paso, sobre todo cuando tú das el paso y lo haces en un partido de oposición. Claramente genera muchas sorpresas y también genera muchos ataques, porque obviamente tú también tienes un quehacer empresarial que debía continuar hasta que ya finalmente, cuando el presidente me pide que intervenga de manera directa en el gobierno, pues obviamente sí uno tiene que dejar en pausa esas actividades empresariales, que también requiere un sacrificio adicional, no solo de uno, sino de las personas que lo acompañan a uno en la actividad empresarial. Así es. Muchos saben lo que hace el ministro de Agricultura, política en materia agropecuaria, industria y comercio, Dirección General de Aduana, pero ¿qué hace el Ministerio de la Presidencia? Te voy a dar la respuesta más sencilla y luego entramos en detalle. Sí, pero yo tengo como una duda sobre eso. Sí, la respuesta más sencilla es que el ministro de la Presidencia hace de todo. De todo. Esa es la realidad. No hay, si bien hay una descripción, que es lo que vamos a hablar ahora, en realidad el ministro de la Presidencia es o sea, además de lo que está descrito, tiene que cumplir las funciones que requiera el presidente. Y los ministros de la Presidencia, todos van a ejercer funciones distintas. ¿Por qué? Porque se adaptan mucho a las características del presidente de turno. Usted dice los viceministros de la Presidencia también tienen que... No, los ministros de la Presidencia tienen que adaptarse a las características de los presidentes. Porque un presidente, por ejemplo, con un alto nivel de seguimiento gerencial como este presidente, pues requiere de una serie de funciones quizás diferentes a la que requería otro presidente que estaba más alejado de los temas operacionales. Es decir, tiene que adaptarse bastante a los designios del presidente de turno. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de un ministro de la Presidencia?
dar un seguimiento a la gestión del gobierno en todo lo que tiene que ver con todos los ministerios. Es un seguimiento gerencial, sumado entonces, en un segundo aspecto, a proyectos específicos que por la transversalidad de los mismos se requiere de una intervención general. Por ejemplo, ¿cuáles son esos proyectos? Vamos a hablar de algunos de ellos. El proyecto de, por ejemplo, el proyecto de Pedernales. Propedernales. Uh-huh. El proyecto de Manzanillo. Los proyectos de movilidad urbana, de transporte masivo, particularmente en este caso los proyectos que son del monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos que ya está inaugurado y operando, y eventualmente también el ya anunciado tren metropolitano. Todos esos proyectos entran dentro del seguimiento del Ministerio de la Presidencia porque son proyectos transversales que no entran dentro de un solo ministerio, sino que por su impacto pues necesitan el involucramiento de diferentes ministerios. El proyecto de titulación es otro, y podemos entrar en detalle en algunos de ellos si ustedes quieren, sí. Pero el proyecto de titulación, el proyecto de Ciudad Juan Bosch, el proyecto de Familia Feliz en lo que se refiere a vivienda, todos esos proyectos entran dentro de el Ministerio de la Presidencia. Transformación digital, que es y quizás el mejor ejemplo, porque es un proyecto completamente transversal que impacta la economía en su generalidad. Y hay muchos otros proyectos también y muchos seguimientos. Cada vez que se da también una situación pues que requiere una atención de cierta emergencia, el Ministerio de la Presidencia también entra en juego. El Ministerio de la Presidencia, el ministro de la Presidencia es parte del gabinete del sector eléctrico también. El Ministerio de la Presidencia participa activamente en la reforma policial, aunque no la dirige, pero forma parte de la reforma policial. En fin, es un ministerio sumamente transversal con muchos temas que tiene que dirigir y manejar. ¿Y también manejan el 911? Perdón, tú ves que sí, que van a aparecer. El 911 está dentro del Ministerio de la Presidencia también. Pero el rol de ustedes con el 911 específicamente, ¿cuál es? ¿Porque está debajo de ustedes o entra del mismo programa de...? Está debajo del Ministerio de la Presidencia, el 911. Bien. Hablando un poquito de proyectos y eso... podemos también podemos ampliar y tocar temas específicos que ustedes quieran de cada uno de esos. Precisamente, de ese que usted está mencionando, el Plan Vivienda Feliz, ¿cuántas unidades se previeron desde el inicio del proyecto y cuántas ya van realizadas? Bueno, yo te puedo decir de cómo vamos con las proyecciones que hicimos a la entrada de mi gestión. De eso te puedo hablar. La idea es de una manera progresiva porque la primera parte del programa fue la evaluación y la estructuración de un programa que es muy importante. Y quiero primero hacer una acotación y explicarlo un poco para que la gente pueda entender de qué se trata el programa de Familia Feliz y por qué, por ejemplo, no lo lleva el Ministerio de la Vivienda, porque alguien pensaría, pero si es construcción de vivienda, ¿por qué no lo lleva el Ministerio de la Vivienda? Y que no son donadas, ¿verdad que no? Y ahí entra el detalle. Es un programa que es un perfecto ejemplo de lo que es, desde el punto de vista general, una alianza entre el sector público y el sector privado. Porque los roles se separan en lo que cada uno sabe hacer mejor. El gobierno no construye viviendas en Familia Feliz. La construye el sector privado. Es que hace la completa inversión y es la que toma el riesgo y la que vende las viviendas a los beneficiarios. Lo que hace en este caso el gobierno es focalizar una serie de subsidios para que puedan llegar al segmento al cual está dirigido, que es un segmento clase media baja, clase baja, que de otra manera no tuviera la posibilidad de acceder a la vivienda, administra los subsidios y los focaliza, es decir,
mediante un análisis se determinan cuáles son las familias que deben calificar para este tipo de viviendas, que son las viviendas de bajo costo. De esta forma tenemos diferentes tipos de bonos. El bono inicial, que es lo que te permite reducir el pago inicial que tú tienes que pagar por una vivienda. El bono tasa, que también te permite reducir la tasa de interés que pagas en los primeros 7 años del financiamiento. Concretamente, para ponerlo que la gente lo entienda, reducirte la cuota. Más o menos, estos subsidios, dependiendo del tipo de vivienda, te pueden representar una reducción de la tasa de interés de alrededor del 4%. Está el bono ITEVIS, que te reduce también, te elimina el ITEVIS que se paga sobre la compra de la vivienda. Y está el preferido por mí, que es el bono mujer. El bono mujer está orientado, y en la calificación nos ayuda el Ministerio de la Mujer. Fíjense cómo la transversalidad va saliendo. El Ministerio de la Mujer, que nos ayuda con la clasificación, porque lo que estamos buscando son las mujeres jefas de familia de ese segmento, que entonces acceden a otro bono adicional. Excelente. Tenemos que ir a una pausa comercial y vamos a continuar esta importantísima entrevista con el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Adelante, Roman.